Bueno, comenzamos. Vamos a ver un poquito un repaso de lo que ya les había comentado en el curso anterior, pero haciendo hincapié en aspectos prácticos de lo que es el conexionado, programación, luego vamos a ver programación por teclado y con el software, más algunos tips prácticos. En primer lugar, nos vamos a basar en lo que es la SP4000. Después lo vamos a traspolar al resto de los paneles, como para simplificar. Bueno, ok. ¿El resto están escuchando correctamente? Disculpen, Bueno, ok. Listo. Entonces será cuestión de Roberto de revisar los parlantes o el auricular si tiene algún inconveniente. El resto está recibiendo correctamente. Bien, como les estaba comentando, son sistemas que parten desde la placa base con 4 zonas sin duplicar y expansible hasta 32 zonas, tanto cableado como inalámbrico. ¿Sí? O sea, podríamos tener 32 zonas inalámbricas o una mezcla. Otra opción que vamos a conversar un poquito es el STD. En general es algo muy piola, pero no lo usan por un tema de que hay que adiestrar al cliente, sí, y eso en general a alguno que otro le genera algún tipo de conflicto. Tenemos discador de voz y también el módulo de internet, que más adelante vamos a hacer hincapié sobre lo que son las funcionalidades. ¿Conocen lo que es el STD, ese tipo de funcionalidad? Les paso el micrófono, traten de hablar bien cerquita porque tiene poca ganancia, ¿sí? O sea, bien cerquita de la boca. ¿Escucha? Sí, 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 sí. Bueno, ahí bien cerquita. La experiencia que yo tengo con el STD puntualmente es en una Evo, en una SP7000, donde el STD lo tengo conectado sobre la puerta de ingreso. Entonces, asigné un área para STD y el otro área como alarma convencional. El cliente sabe que cada vez que tiene que abrir la puerta de ingreso, pasar por el detector de movimiento exterior del ingreso, está obligado a desconectar el sistema y que luego se vuelve a armar, o sea que está armado las 24 horas del día. Exactamente, o sea, con cada teclado uno lo que puede hacer es plantear trayectorias, de las cuales el sistema no se me dispara. O sea que yo tengo trayectorias válidas que puedo caminar desde puerta de entrada hasta llegar al teclado. Una vez configurado esto, si yo pasara por una zona, entre comillas, no habilitada o prohibida, tendría que volver a poner el código. Pero lo interesante es que, supongamos que tengo el sistema armado total, cuando desarmo paso a en casa. ¿Cuál es la ventaja? Normalmente en un sistema, cuando ustedes ingresan en el domicilio, desarman. ¿Cuál es el riesgo de desarmar? Se puede mandar a alguien por el patio del fondo o algún otro inconveniente. En cambio, si ustedes apenas ingresan, pasan de modo total a modo en casa, el perímetro queda protegido, o sea que cualquier intrusión es detectada. Ese es en definitiva el objetivo, es ir cambiando los modos de armado y nunca desarmar el sistema. ¿Vos decís, hay alguna forma que quede desarmado? Sí, se puede quitar el modo STD y uno lo desarma, pero el objetivo es que uno plantee diversos tipos de armado, ¿sí? Pero el STD también lo que plantea es que uno puede pulsar una tecla para poder salir, ¿sí? Y entonces no se vuelve a armar hasta que uno no vuelve a cerrar esa zona, no se dispara, ¿sí? Como uno puede hacer una salida por la puerta de entrada, presiona OFF, y entonces puede salir, vuelve a cerrar la puerta,
Cuando vuelve a abrir, ahí de vuelta tiene que poner el código. ¿Sí? Por ejemplo, uno quiere salir a sacar la basura, por ejemplo. Pero uno siempre tiene que plantearse los modos de armado para que tengas diferente cobertura. Después vamos a hablar en cuanto a la programación, los diferentes modos de armado y cómo se comporta cada zona. O cuál es la idea, digamos, de un armado en casa, total o noche. Así de un pantallazo, digamos, tenemos los teclados. El 636 más básico, el K10, el LED, el de iconos y el LCD. En general, la mayoría de los módulos se pueden actualizar. ¿Qué es eso lo que permite? Primero, darle una mayor compatibilidad con nuevas versiones, nuevas funcionalidades y corregir algunos bugs que pudiera tener. En este caso, todos los teclados pueden ser actualizados, salvo el 636 y el K10. Pero bueno, ¿ustedes qué pueden observar acá? Solamente 10 zonas. En este otro tienen las 32, lo mismo que en el de iconos, y el LCD. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en estos teclados ustedes van a ver exactamente, se va a iluminar la zona. En el que es LCD, la dificultad es que va rotando y les va diciendo que, digamos, el área que no está lista, lo mismo que las zonas que estuvieran abiertas. Otro tema es que se pueden poner hasta 15 teclados por sistema. Y cada teclado nos habilita una zona. Después lo vamos a ver más en detalle, pero uno tiene que decirle, es decir, en el mismo teclado uno tiene que programar la zona que le quiere asignar dentro del mapa, de la 1 a la 32. Después se programa como una zona estándar. Pero no es que supongamos que yo tengo 3 teclados y en el primer teclado yo agarro y programo primero zona 1, zona 2, zona 3. No. Tengo, supongamos, un 636, un K10 y un LED. Si yo quiero que el LED tenga la zona 4, tengo que programarlo en ese. Específicamente tengo que entrar en programación en ese teclado. Vamos a ver que es mucho más cómodo eso después con programa con Babyware, pero esa es la manera si uno utiliza el teclado. No es, digamos, el caso de la gran mayoría de tener una laptop o que todos los técnicos en una empresa dispongan de una laptop para ir a un cliente, si bien sería lo ideal. Yendo un poco más lo que son las borneras, los teclados se conectan a lo que es el bus. O sea, el auxiliar, positivo, negativo y green y yellow. Va todo en paralelo. Cuando ven este tipo de slots, lo que permiten, estos conectores blancos, avísenme si no se entiende los que están de manera remota, porque yo acá voy señalando, y eso nos permite actualizar el teclado. Buenos días. Nosotros lo podemos actualizar con el USB 307, pues lo vamos a ver, que es la conexión directa por cable. Acá tenemos un detalle, el conexionado de zona. La zona en este caso se cablea entre este borne y el negativo, el black. Vamos a remarcar que muchas veces hay una mala práctica, sobre todo en panel, que uno quiere hacer el retorno por negativo. En el teclado sí está bien, pero en la placa está específicamente los comunes de zona. O sea, uno no tiene que cablear o intentar ahorrarse un cable, ¿sí? Porque después van a tener inconvenientes. En cualquier momento, si hay dudas y demás, me pueden interrumpir o aportar algo, alguna experiencia que hayan tenido. Acá, digamos, le doy un pantallazo de lo que es el TM50. Está en inglés porque lo tomé de la página, pero es un teclado táctil. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Aparte, digamos, del aspecto elegante, que tenemos plano de piso. Nosotros podemos agregar las zonas en ese plano, podemos cargar hasta 32 planos.
y agregar los diferentes peer, distribuyéndolos, y nos va a mostrar en tiempo real si está abierto, cerrado y si hubo algún tipo de evento. Tiene estos dos modos, plano de piso y anunciador. En el modo anunciador, simplemente de un pantallazo puedo ver las zonas, inclusive discriminado por área, si están abiertas, cerradas o tienen algún problema en cuanto a lo que es tamper. Esta es una vista, digamos, trasera, en donde se puede apreciar en la parte inferior la tarjeta micro SD. Esa tarjeta se puede utilizar porque hay un modo que se le llama diaporama, que permite, bueno, es como un cuadro que permite pasar imágenes, fotografías. Ahí sirve también para cargar los mapas y también para hacer las actualizaciones de firmware. Lo que tiene que hacer es poner la nueva versión en la tarjeta, quitarla, volverle a poner la tarjeta o reiniciarlo, o si no, por teclado, forzar la actualización. ¿Mm? Acá tenemos un poco lo que es el tamaño de la pantalla. Otro aspecto a destacar es que tiene un sensor de temperatura interno y la entrada de zona, lo mismo que los otros teclados, la salvedad es que permite configurarla como una entrada de temperatura, ¿sí? Con el sensor TEMP07. Las PGMs las podemos controlar directamente, salvo las que se pueden programar como función. Después vamos a dar más detalles acerca de esto. Hola, buenos días. Acá ya vamos a lo que es el expansor de zona, el ZX8. Podemos poner hasta 3 módulos por panel. Cabe aclarar algo, yo le había dicho que los paneles se pueden duplicar. Este tipo de expansor no duplica en lo que es la línea SP. En la Evo sí, eso ya digamos será motivo de un curso subsiguiente para dar más detalles acerca de eso. Pero tenemos dos versiones del ZX8, acá no lo mencioné, no está puesto, el ZX8 y el ZX8 SP. El ZX8 SP es exclusivo para la línea SP. El ZX8 acá no duplica, en la Evo sí. ¿Cómo es que hay que configurarlo? Este tiene un jumper, si ven acá donde aparece en la parte superior, que dice un recuadro zonas, zone en inglés. Ese jumper nos dice, después igual lo vamos a ver más en detalle en la parte de programación, cómo se va a ubicar en el mapa de zonas. Es fijo. No se da como la Evo que uno le puede repartir en la zona que uno quiere. Acá directamente, si uno le pone +1 y el panel no está duplicado, supongamos la 4000, a partir de la zona 5. Exactamente, muy bien. Si yo le pongo +17 y demás, bueno, obviamente va a ir más arriba. ¿Sí? Lo mismo que +9 o +17. Otro tema a destacar es que la gran mayoría de los módulos, salvo algunas excepciones, tienen salidas de PGM, lo cual nos sirve para ampliar. ¿Sí? Acá está lo mismo que les mencionaba, que tienen las zonas y el común, que es por donde hay que hacer el retorno. Después se conecta como cualquier tipo de teclado y otro módulo, tanto por bus, green y yellow. En general, cuando está funcionando correctamente, tiene que parpadear el LED de Watchdog. ¿Sí? Un parpadeo, el LED es de color rojo. ¿Sí? Que eso significa que está funcionando correctamente. Acá, digamos, podemos ver más a detalle lo que les estaba mencionando. ¿Sí? El jumper en ABC y el LED de Watchdog al lado de donde dice ZX8. El pulsador para... Sí, lo tenés por ahí, él. Sí. Ahí, al lado del PGM tenés... Exactamente, es para
deshabilitarlo o para quitar, porque uno lo que puede hacer es, pero eso se aplica a lo que es Evo, uno puede hacerle un comando locate. Cuando uno le hace el comando locate, lo que hace es parpadear el LED verde que dice lock. ¿Sí? Ven que hay uno que dice watchdog, VDG, y otro que dice lock. Parpadea, pero eso es para lo que es la Evo. Uno pone un comando, claro, no. Entonces eso nos permite localizar, ¿sí? Supongamos que uno tuviera varios y quiere saber en dónde está, nos puede dar una idea de cuál es ese expansor. A veces está borrado o no tenemos el número de serie correspondiente, ¿sí? Ya pasamos a lo que es el módulo PGM4. Básicamente son 4 PGMs que permiten manejar 5 amperes. Son contactos libres de tensión, por lo tanto, uno tiene que cablearle la referencia, tanto de positivo o negativo, para realizar el conexionado. Después, simplemente, es como les comentaba, red, black, green y yellow, así que se conecta igual que los teclados. En este caso también se puede actualizar el firmware. Acá no tenemos mucho más para destacar. Ahí tenemos más a detalle lo que es el módulo. También lo que les quería comentar, que de este tipo de módulos, ya aparte, digamos, de lo que es el ZX8, pues yo les había dicho que podía haber 3 por sistema, de este resto de los módulos es 1 por sistema. ¿Sí? Después cuando nosotros, digamos, las PGM, si bien lo que yo les decía que las zonas, según cómo uno configura el jumper, volviendo para atrás al ZX8, es cómo van a quedar en ese mapa, las PGM también tienen un lugar fijo. Después vamos a ver una tabla. O sea, cada uno de los módulos va a ocupar una PGM. O sea, estas 4 PGM van a quedar, no recuerdo de memoria, pero pongámosle 5, 6, 7 y 8, por decir un número, ¿sí? Y la PGM del ZX8 en otro lugar de ese mapa. Eso ya es fijo, eso es lo que les quería adelantar. De lo que me comentan acá, sí es fijo, claro, es fijo. No podemos hacer un cambio. Entonces, cuando querramos programar una determinada PGM de un determinado módulo, ya directamente apuntamos, vemos en el manual, pongámosle del ZX8, el número 1, en qué PGM queda. Y esa es la PGM que hay que programar. Ya pasamos a lo que es el RTX3. Este es el módulo de expansión inalámbrica. Nos permite utilizar todos los transmisores, hasta 8 teclados inalámbricos, y nos permite llegar, como les había comentado antes, hasta 32 zonas y 32 controles remotos. Tiene 3 salidas de PGM, y en el caso de la SP4000 no tiene esa bidireccionalidad. O sea, el REM3 lo pueden utilizar, pero por ejemplo no es compatible con la 4000 teclados inalámbricos, el 2W-PGM, que es la PGM inalámbrica. Acá quiero hacer hincapié a qué es compatible y qué no, pero eso sobre todo va a pasar en la 4000. El resto de los paneles es compatible con repetidores y el resto de cosas que vamos a ver, sirenas inalámbricas, pero eso no lo soporta la 4000. Si tienen dudas, avísenme y lo reiteramos. Tampoco pueden usar lo que es el repetidor en la 4000. Acá vemos un detalle, ya quitándole la tapa. Como ven, el conexionado es igual que en los teclados. Y abajo tenemos las PGM. Cabe destacar que las PGM que no son de relé, buen día,
cabe destacar que la PGM, que no es de relé, maneja unos 100 mA aproximadamente. O sea, podemos manejar un relé pequeño y de ahí ir a otra carga. También tiene el puerto serial, que nos permite actualizarlo. Y tenemos que conectar las dos antenas, ¿sí? La parte de tierra que aparece como GND, GND, y la parte del vivo. O sea, quedan las dos antenas en B. No sé si hasta acá hay alguna duda. A veces voy muy rápido. Más o menos se va entendiendo. Después tenemos un control, el expansor inalámbrico, pero ya está más pensado para lo que es la 4000. Se puede utilizar con el resto de los paneles, pero es de una sola vía. ¿Qué significa? No vamos a poder utilizar sirenas inalámbricas, el módulo de PGM inalámbrica, por más que utilicemos los paneles más altos. O sea, por lo único que conviene es por un tema de precio. En este caso tenemos dos salidas PGM, y un tema que tampoco me preguntaron y que no salió, pero ahora se los menciono, los alcances típicos, digamos, de un ambiente residencial promedio es de 50 metros. Podríamos llegar como máximo a 80, pero en situaciones ideales. En general, uno tiene paredes que pueden llegar a tener hierro, losas y demás, y eso nos impide. Sí. No, sí. 50 metros para los dos, uno y el otro 23. Exactamente, pero depende en gran medida también, digamos, me preguntan de los alcances de uno y de otro, de el receptor, o sea, ya sea el PIR, la PGM inalámbrica, lo que se le conecte. O sea, el tipo de transmisor, según el tipo de pila que utilice y el modo de bajo consumo de energía, van a tener un mayor o menor alcance. Eso después lo vamos a poder apreciar en lo que son los contactos de puerta. En general, siempre lo que se busca es lograr una eficiencia entre el alcance del dispositivo y también el consumo, para que uno tenga que cambiar las pilas en un periodo mayor al año, ¿sí? Año y medio y demás, si bien siempre depende del uso. Vemos ahí un detalle, un poco más, lo que les comentaba el bus y lo que son las dos PGMs, ¿sí? Siempre la PGM, salvo que se le pueda realizar con algún jumper, que es en la otra gama de paneles, en la 4000, trabaja en colector abierto, contra negativo. O sea que nos da tierra. Siempre que tenemos que cablearla es entre el auxiliar positivo y la PGM en cuestión. Ya acá pasamos a lo que es los teclados inalámbricos. Básicamente tienen lo mismo que el teclado LED, ¿sí? Pero en este caso tenemos dos versiones. Una que es con pilas, los dos en ambos casos tienen que llevar una fuente de alimentación, y el otro que utiliza la batería del clásico Nokia 1100, la BL5C. En este caso, la alimentación es de 6 volts, 48 horas dura lo que es la batería del celular, y hasta un año con el otro teclado que es el IRF, que lleva pilas AA. Acá está el diferente aspecto, el conector de la batería, en los dos casos. En un caso, como les decía, la batería del pack, como es celular, y las baterías AA. En la parte inferior, nosotros, si quitamos la parte inferior liberándolo a través de un tornillo, aparece el slot de actualización de firmware. Como les decía, la gran mayoría permiten hacer eso.
Otro tema que se me escapó y me olvidé, el teclado más básico, que es el 636, solo les permite ver una partición, ¿sí? Estos sistemas poseen dos particiones. O sea que dos particiones son dos sistemas de alarma completamente separados. Cabe destacar que entre esas dos particiones tenemos que repartir estas 32 horas. No es que podría tener dos particiones con 32 cada una. Lo aclaro porque se puede confundir esto. Sí, a ver. Ahora esperamos la consulta. Mientras sigo hablando y... Tiene más autonomía el de pilas. El de batería, como les comenté anteriormente, dura 48 horas si se queda sin energía. El que tiene pilas dura al menos un año. Siempre depende del uso. Tiene un modo de configuración en el cual está constantemente mostrándonos las zonas y un modo de ahorro de energía. Disculpa, ¿cómo? Sí. No, es decir, digamos, al año lo que vas a tener que hacer es cambiar las pilas. No, porque son pilas comunes, no es que las recarga. En este caso, en el caso de la batería de litio-ion, lo que hace es recargarla. Cuando se le corta la energía de 220, es decir, te dura 48 horas activo. Exactamente, es eso mismo. En cambio, con el otro no las recarga, por eso se utilizan pilas comunes. O sea, hay que tener cuidado con eso. Entonces, claro, obviamente, sí. Claro, esa es la diferencia fundamental entre uno y otro. No, por favor. Después, para enrolar este tipo de teclados, por ejemplo, en una central, ¿sí? En lo que es una Magellan, ustedes apagan la central y la encienden, la reinician, tiene una ventana de 10 minutos para enrolar el teclado, presionando la tecla de Power y X al mismo tiempo. Es una manera rápida de enrolarlo. Si no, bueno, tienen que entrar en las secciones de 571 a 578, que es del teclado 1 al teclado 8. Siempre que se pueda, lo que estoy tratando de encarar esto es de la programación, siempre poniendo un poco de la programación y lo que es el cableado, pero recordando también los alcances. Acá tenemos lo que es el repetidor. Les reitero, digamos, el repetidor no permite, digamos, no puede ser utilizado con la 4000. Sí o sí tenemos que tener un RTX3 o un panel Magellan. Si el panel Magellan tiene integrado lo que es la parte inalámbrica. Cabe destacar otra cosa, nosotros podemos poner hasta 2 repetidores, pero no puedo poner en cascada los repetidores, ¿sí? Supongamos que tengo aquí el panel, para hacer un poco más gráfico, el primer repetidor donde tengo el agua y otro repetidor aquí. No puedo hacer que, si no llega hasta aquí, que repita este y que después este repita el de este. No se pueden poner en cascada. O sea que tendría que estar el panel en un lugar central, un repetidor hacia un lado y otro repetidor hacia el otro. Yo logro como máximo 100 metros. Como máximo 100 metros, sí. En típico, casos típicos. Sí. Sí, casos típicos más o menos 100 metros. Podría llegar un poco más, pero siempre tenemos que hacer ese tipo de salvedad. Siempre vamos a tener que inspeccionar el lugar y hacer pruebas. Pero básicamente esa es la teoría, ¿sí? En este caso también, ahora vamos a ver en detalle más lo que es la placa, porque tenemos
Los controles remotos los repite automáticamente, pero las zonas y los teclados y demás, yo tengo que decirle cuál quiero que repita. Entonces simplemente entro en programación y digo cuál es el que quiero que me repita. Tiene una PGM de 5 amperes, una entrada de zona que se puede configurar por jumper, ahora lo vamos a ver en detalle. Es decir, y este módulo es un módulo que solamente necesita 220. Es un módulo que va en un gabinete. Acá vemos más en detalle el modo, bueno, el aprender, y la zona sí va a ser... ¿Cómo solo necesita 220? No. Digamos, no terminé la frase. O sea, esto nosotros es un gabinete donde tenemos la placa. Nosotros acá tenemos el conector blanco, este que dice Ready Black, acá en el rincón inferior izquierdo tenemos el conexionado de batería y hay que conectarle en donde dice AC el transformado. Entonces yo le doy 220, esto carga la batería y es un módulo independiente que no tiene ningún vínculo. Exactamente. El modo aprender es para cuando uno hace programación y entra en una sección determinada, el panel automáticamente toma el número de serie. ¿Sí? Esa es la ventaja que tiene. Porque muchas veces uno, o es un módulo viejo y demás, y no tiene a mano el número de serie. El número de serie siempre viene pegado con una etiqueta, que ese es el que tenemos que nosotros asignar en el panel. Nosotros tenemos que decirle al panel el número de serie del repetidor. A ver, ¿qué preguntaron por allí? La placa expansora de zona van directamente al panel, ¿sí? O sea, el repetidor es un módulo autónomo. No sé si esa es la pregunta. Pero básicamente es eso. Después tenemos los LED, RX y TX, que nos da la actividad. Y si está correcto el resto de y el nivel de señal. Vamos a continuar. Eso se le puede cambiar lo que es la supervisión. Después lo vemos en lo que es la programación. Acá vemos un poco lo que es la PGM inalámbrica bidireccional. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos una entrada de zona. ¿Y para qué les parece que nos puede servir la PGM inalámbrica? ¿Sí? ¿Para qué en general? No sé dónde quedó el micrófono. ¿Está por allí? Sí, a ver, contanos un poco tu experiencia. En el caso de la central esa que comentaba antes, que yo la uso como control de acceso a un edificio, que decía el tema del STAID, que era activación automática y estación activa del sistema. En la segunda posibilidad de entrada tengo puesta una PGM inalámbrica con el motor del portón. Ah, bien. Entonces, en el momento en que se acciona el control remoto en uno de los PGM, ¿no es cierto? Sí. Acciona la apertura del portón. Ahora, yo a través de la PGM inalámbrica, lo que estoy es vinculándome a la central para abrir la zona que corresponde al portón, pero la pongo en corto cuando la pongo como para que no me dé señal cuando se acciona con el control remoto. Pero si a su vez a mí me abren el portón sin accionar el control remoto, se dispara. Está bien. Acá nos comentan, no sé si se escuchó bien, porque a veces se complica con este micrófono que tenemos, que tiene poca ganancia. Lo utilizaron en una aplicación de control de acceso, aprovechando para utilizar, digamos, la PGM como activación de un portón y la entrada de zona para detectar una intrusión no deseada o simplemente para verificar el estado de apertura y cierre. También se podría utilizar para una sirena. Esa sería también otra aplicación interesante.
Acá vemos más en detalle, tenemos la entrada de alterna, se podría alimentar con alterna o con continua, y lo que es la salida del relé, el común y la entrada de zona. No. En este caso yo lo tendría que alimentar con una fuente que tuviera cargador. O sea, este es otro punto a tener en cuenta. Todo lo que uno reparta a través del sistema y que alimente de manera separada respecto de lo que es el panel, tiene que proveerle de energía de respaldo. Entonces siempre uno tiene que poner o bien alguna fuente genérica con cargador, o si no, de la que es de Paradox original, ¿sí? Acá se puede ver la etiqueta, lo que yo les mencionaba, el número de serie. El número de serie tiene 6 cifras. Siempre que uno presione el tamper, automáticamente se carga ese número de serie. ¿Cuántas máximo? Eran 8 en lo que es el RTX3. Con SP sí, lo que no funciona, o sea, de la 4000 para arriba. O sea, hay que exceptuar lo que es la 4000. Yo lo tengo aplicado en una 7000 con un RTX3. Sí. Acá vemos lo que son los contactos de puerta, lo que yo les comentaba, el DCT10, DCT-XP2 y DCT2. En este caso, por el tipo de alimentación que llevan, en un caso voy a tener un alcance de 50 metros, en el otro de 40 y en el otro de 25-30. Pero es por un tema de necesariamente ahorro de energía. En este caso tenemos 3 pilas, el otro se alimenta con 2 pilas AAA y en el otro con una pila tipo moneda, ¿sí? La CR2450. Es un poco más gorda que la pila común, la 2032 clásica. Después ya lo que pasamos a detectores de movimiento. PMD75, tenemos, trabaja con óptica dual, inmune a mascotas de 40 kilos, y el PMD1P con una inmunidad de 18 kilos, que es el PIR clásico que en general se utiliza de manera, digamos, para lo que es expansión inalámbrica. Acá vemos más a detalle lo que es el 75 en sus 2 versiones. Si bien me voy a basar en lo que es lo inalámbrico, después vamos a ver más lo que es la programación. Acá vemos a detalle lo que es una versión y otra. Siempre van a tener la conexión de zona, la alimentación y el tamper. El tamper es el switch que se ve acá en un lateral. Más allá de todo, siempre tenemos jumpers para configurar lo que son las diferentes, la sensibilidad, los modos de procesamiento. Eso ya lo habían visto en profundidad en el otro curso, por eso no voy a ahondar demasiado, salvo algún que otro comentario. Acá sí voy a describir un poco más lo que es el PMD85, es un sensor de exterior, y tenemos las 2 versiones, el DG85, que es cableado, y el PMD85, que está mencionado aquí, que es inalámbrico. Cabe destacar que muchas veces uno piensa que este tipo de detectores no está funcionando correctamente, pero hay que ver que al cabo de 2 detecciones se va a un modo de ahorro de energía. O sea, cada vez que nos vea va a ser un parpadeo, un destello breve para decirnos que está vivo, pero no va a abrir la zona. Esto simplemente dura unos 3 minutos, pero lo que permite es ahorrar baterías. Porque una vez que ya nos vio un par de veces, ya no tiene sentido que siga haciendo más detecciones por ese tiempo. Acá vemos las diferentes versiones de lo que son las lentes. Por un lado tenemos lo que es inmunidad a mascotas,
Y ahí tenemos el diagrama. Lo que es la lente N1, que se le llama pasillo de mascotas, el detector trabaja a partir de la altura de instalación hacia arriba. O sea, el diagrama que está abajo es una vista lateral y el que está arriba es, valga la redundancia, visto de arriba en su cobertura. El lente L2 es tipo barrera, o sea, va a tener una detección bien angosta. Si quieren utilizarlo para una detección tipo barrera, tendrían que usar el L2. ¿Se entiende bien los diferentes tipos de lente y el uso? El antimascota siempre está basado en una detección en base a la óptica dual. O sea, el análisis que hace es que normalmente el animal, hasta el tamaño que está garantizado, no va a cortar haces de arriba y de abajo, entonces no lo va a disparar. Pero ¿qué pasa? Porque también es una confusión. Si lo tenemos en otro lugar o un gato que salta o pasa cerca del detector, y bueno, se va a disparar, ahí no hay otra. Siempre tengan en cuenta eso. Está pensado para una mascota que va a ras del piso. Si no, tendrían que utilizar un lente tipo L1, si ustedes piensan que esa mascota se va a parar o van a tener algún tipo de episodio. Este es un detector relativamente nuevo, pero ya muchos lo conocen, que es tipo barrera, ¿sí? Esto trabaja con haces hacia los laterales. Tenemos dos pares de haces, lo que podemos hacer es darle diferente cobertura, como máximo son 12 metros que cubre, le podemos variar hacia cada lado, 12 metros hacia cada lado. Y la ventaja es que nosotros podemos trabajarlo como una zona simple o como zonas dobles, ¿sí? Que me detecte del lado izquierdo y del lado derecho. Tenemos el NB, que es el cableado, y el NBR780, que es la versión inalámbrica. Acá vemos lo que es el diagrama. Después vamos a ver cómo se modifican las lentes. O sea, lo que nosotros modificamos son los haces de abajo. O sea, por un lado nosotros modificamos, digamos, de los haces de abajo la apertura, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque acá influye lo que es el antimascota. Nosotros tenemos que cortar el haz de arriba y el haz de abajo. Si nosotros le damos una cierta apertura, ya es más difícil que corte los dos haces. Y estos, visto de arriba, nosotros también podemos darle un ángulo. Podemos darle un cierto ángulo o cierta apertura hacia afuera. Interrúmpanme, los que estén de manera remota también, si hay algo que no se entiende. Acá vemos ya más específicamente una versión y otra. Las borneras, obviamente una versión, la versión a la izquierda cableada y a la derecha la versión inalámbrica. En la parte superior tenemos un indicador de nivel para poder orientarlo correctamente y los jumpers para setear si va a trabajar como zona simple, doble y lo que es sensibilidad. Abajo vemos lo que es la bornera. Nosotros podemos trabajarlo en modo simple, normal abierto, normal cerrado, y en modo dual, que un relé trabaje hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Cabe destacar que como todo detector, lo mismo que los de puerta que tenían entrada de zona, los DST-10 y demás que les mencioné, aparte del magnético, tienen una entrada de zona. Lo que pasa es que la otra entrada es el número de serie más 1. Supongamos que termina en 320, bueno, el otro es 321. Eso es para nivel para poder enrolar. Y después, para variar el ángulo, lo que se hace es correr esta lengüeta, que está acá, los ángulos 0, 5, 10, 15 y 20. Y para la apertura de los haces, nosotros vemos en la imagen que está en la izquierda, que está marcado el 0
y en la que está en la derecha, que está marcado el 3. Si coincide con el 0, está a 0 grados. Si está desplazado y coincide con el de 3, estamos en 3 grados. Es decir, esa lengüeta lo que se hace es subir y bajar. O sea, si nosotros desarmamos el detector, la podemos desplazar hacia arriba y hacia abajo. Las lentes que están en la tapa, las podemos desplazar hacia afuera y hacia adentro. Con ese desplazamiento, de un lado y de otro, exactamente. Y con ese desplazamiento hacemos la apertura de los fases. Sí, nosotros podemos hacer, me pidieron que repita el modo simple y el modo dual. Nosotros podemos hacer que la alarma se dispare, ¿sí? Y que se dispare una sola zona cuando detecte de cualquiera de los dos lados. Detecta de cualquiera de los dos lados y me abre la zona. O podría querer detectar izquierda y derecha, y según en cuál detecte, se me abrirá uno u otro. ¿Sí? Tanto el número de serie más 1 como el simple, o la zona correspondiente, como vemos en el modo dual, a la derecha, que dice alarma izquierda y alarma derecha. Este ocupa 2 zonas. Claro, si uno lo quiere usar así, como dicen acá, va a ocupar 2 zonas del panel. Pero, ¿qué aplicación puede tener sentido utilizar esto? Aparte de discernir, obviamente, que eso ya se desprende de qué lado, si uno lo tiene que poner en un extremo, o da a la calle, pero yo no quiero que me agarre ese lado. Entonces lo pongo dual y simplemente utilizo el lado izquierdo o el lado derecho. Y punto. ¿Sí? Porque a veces se puede dar ese caso. Después, destaco acá, ya cambiando un poco, tenemos el NB500, que a posterior va a ser el NB5. Es un detector bastante pequeño que trabaja con una lente mejorada y con inmunidad a mascotas hasta 16 kilos. ¿Qué es lo interesante de este detector? Que posee zona cero. No sé si ustedes saben que en general todos los detectores poseen digamos, una zona ciega justo debajo del detector. Yo tengo el detector aquí, si paso justo por lo que es la pared, me desplazo, no me ve. Porque los haces hacen un ángulo y no llegan hasta ese lugar. Acá lo que se le pone es un espejo y entonces hace detección sobre zona cero. Acá vemos lo que es la detección de zona cero en este círculo destacado y lo que es el diagrama de cobertura del mismo. Lo que es el champeo, por un lado tenemos un potenciómetro para graduar lo que es la sensibilidad y después el tipo de procesamiento, ¿sí? Y con polaridad simple o doble. Lo que sí podemos destacar que la polaridad simple o doble se refiere a los haces que uno tenga que cortar. Polaridad simple, cuando uno corta un haz, ya detecta, y con polaridad doble uno tiene que cortar 2 haces de lo que es el diagrama. O sea, cuando lo ponemos con polaridad doble, lo estamos endureciendo al detector. Acá otro detector nuevo, que es el NBX80. Lo tenemos allá atrás, ¿sí? Está puesto con el alero. Tiene 2 PIR de tipo quad, en oposición, 2 canales de microondas y un detector quad de zona cero. O sea, en este caso no se aplica un espejo, tenemos un detector de zona cero dedicado, que acá le llaman Crimson. ¿Qué es lo interesante de este detector? Que se configura, tiene una pantalla y se configura con este teclado. O sea, uno le quita lo que es decir, uno desatornilla aquí abajo, libera el tamper y ya se puede entrar en lo que es la programación del detector. Sensibilidad y otro tipo de aspectos. Trabaja con 3 relés.
O sea, yo podría, acá tenemos detección por un lado, anti-masking, cercano porque tiene lo que es infrarrojo activo, o sea, en distancias que van de 30 centímetros. Si uno le pega un sticker o una cinta, se da cuenta. Si hay polvillo y demás, también. Sí, o sea, es un sistema bastante avanzado. Después, lo que es la detección de anti-masking de onda de MW, lo que hace es una detección de los 50 centímetros a 2 metros aproximadamente. Y después tenemos la detección de microondas ya estándar, lo mismo que la parte PIR. La cobertura es de 15 metros aproximadamente, ¿sí? Pero si las paredes son duras en donde fue instalado, puede llegar un poco más la microondas, ¿sí? Podría llegar hasta cubrir 20 metros. Este detector, acá vemos un detalle de lo que es la bornera, está preparado para lo que es Evo, eso después, digamos, lo vamos a ver en la versión. Ese también está preparado para Combus, para lo que es Evo, el 780, ¿sí? El 780 también está preparado para Combus. Y ahí tenemos el detalle de, tenemos primero un relé con normal abierto, normal cerrado, que maneja hasta 1 ampere, y después tenemos 2 contactos de estado sólido. Lo que uno puede hacer es hacer detecciones conjuntas, mezclando, digamos, PIR con microondas, con tamper en un relé, o separar PIR, microondas y hacer detecciones separadas. Eso es muy piola. También es apto para lo que es exterior, ¿sí? No, dale. Ah, apareció un globito. Bueno, a ver, vamos a ver. Gracias, ¿eh? A ver. Bueno, perfecto, no hay problema. Voy a tratar de señalar con el puntero del mouse, o sea, por mencionar. ¿Sí? Bueno, ese es un tema complicado en jardines con plantas, ¿sí? Siempre hay que tratar de evitar si hay árboles que van a tener constante movimiento porque puede hacer falsas detecciones, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es tratar de ir manejándome con el mouse para ir señalando y que se vaya destacando. Claro, exactamente. Por eso, vamos a volver para atrás. Ahí está. Claro, el problema acá es que si uno lo pone el detector en interior, uno en interior puede trabajar con microondas, porque muchas veces me han pedido eso, porque hay gente que de alguna manera se puede camuflar y tratar de evadir la parte PIR. La microondas no la vas a evadir porque lo va a detectar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Básicamente, en exterior, poner microondas, nosotros lo tenemos probando acá en nuestro patio, ¿sí? Si uno pone microondas en exterior, un pájaro, una planta que se mueve, cualquier otro suceso va a dispararlo. Lo que uno que tiene que hacer en exterior es combinar, o sea, PIR más microondas, ¿sí? Y entonces evita las falsas alarmas. Salvo en contadas excepciones que uno sepa que no va a haber fuente de falsas alarmas. Otro tema también, y que es riesgoso, es la zona cero. O sea, en interior está bien, pero en exterior, acá nos había pasado que pasó un gato y automáticamente lo agarró. ¿Sí? Porque es buena la detección de zona cero. Recuerden que es una zona dedicada con un PIR exclusivo. No, la zona cero es PIR. ¿Sí? Microondas no. Sí. Bueno, ahí lo que vemos es, con el mouse voy a señalar el diagrama, digamos, visto de arriba, después lo que es visto de costado en corte, y estos que están acá es la detección de zona cero, hasta 3 metros. Uno puede variarla esta sensibilidad, ¿sí? No voy a ahondar en el menú porque es bastante largo, pero bueno, con esto tienen una idea
de los alcances del detector. No sé si les queda alguna duda. Acá vemos un poquito de lo que es el montaje, ¿sí? O sea, este detector se pone en pared, cuando se le quita el tornillo se desplaza. O sea, se hace un desplazamiento, es tipo zócalo, ¿sí? Uno lo apoya, lo inserta hacia arriba y ya queda listo para usar. ¿Mm? Cuando uno ya ajusta el tornillo, ya automáticamente se cierra el tamper y queda listo. Sí, dale, pregunta. Va a resultar bastante estúpida. No, no, por favor, por favor. Vendeme para qué uso. ¿Para qué lo puedo ofrecer yo? Bueno, ¿para qué O sea, uso? yo lo veo como un DG85 como mejorado. Sí, pero es mucho más. Porque No, en el, sé. digamos, en el DG85 vos no tenés microondas. O sea, tampoco tenés la función de anti-masking. Tampoco. Sí, si alguien intenta ponerle una caja delante, intenta vulnerarlo con pintura, una cinta o algo, el sensor lo va a acusar. Okay. O sea, sería para una aplicación de alta seguridad. Y tiene zona cero. Más que nada el tema de lo que es galpón o depósito, que bueno, pues el tema de... Un largo alcance porque cubre hasta 15 metros. Y en interior puede llegar hasta 20 la microonda. Tratando de evadirlo, ya con el microondas. En seguro lo agarrás. Exactamente. Claro. No, yo para saber, a ver qué lo puedo llegar a aplicar. Sí, 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 sí. Bueno. Básicamente es eso. Bueno, hay dos versiones. Creo que después habría que ver bien y van a traer directamente la versión con soporte. Está la versión sin soporte y la versión con soporte. No es que es un opcional que el soporte se le coloca. El 85 sin soporte. No, sí, seguro, seguro porque uno no lo puede orientar. Es bastante complicado, sí, sí, lo sé. La altura de instalación de este detector no hay corrección, o sea, no tienen para desarmar como tienen en el DG, que uno le mueve la plaqueta entre 1,10 m y 3,10 m, ¿sí? Que eso también lo olvidé de mencionar. En algunos detectores uno tiene para corregir, si no lo coloca en la altura que está especificado, puede correr la plaqueta. En este caso no, es fijo. Entonces, la altura es entre 2,5 metros y 3 metros. ¿Sí? Exacto. Sí, sí. Si uno lo pone más abajo, está sacrificando lo que es la parte de antimascotas. O sea, les reitero, la detección antimascotas es de 80 centímetros hacia abajo. ¿Sí? O sea, puede ser una mascota que sea un poco más pesada, pero petiza. ¿Sí? Cabe destacar esto. Ya cambiamos un poco y vamos a lo que son los accesorios. Controles remotos y lo que son los detectores. A ver, disculpen. Sí, sí, se puede, se puede. O sea, todo donde uno tenga teclado, como yo les decía que hasta 15 teclados se pueden poner, lo reiteramos. Volvemos para atrás. Todo teclado tiene entrada de zona, así que hay que aprovechar la comodidad que nos da, digamos, tener un teclado cerca de puerta de entrada y demás, y aprovecharlo para no tener que cablear desde el panel. Bueno, acá destaco, el REM 101 es utilizado exclusivamente para pánico. Se podría utilizar también para activación, ¿sí? O para otro tipo de... Pero la idea es utilizarlo como pánico. Sí, ya sé, vos mirás raro, pero hay gente que pretende utilizarlo para activación o desactivación. No, no, uno le puede programar lo que quiere cuando usa la plantilla, ¿sí? Pero no tiene sentido, o sea, el leitmotiv del REM 101 es utilizarlo como pánico. Porque tiene un solo botón. ¿Cualquiera de los tres o solamente policía? No, cualquiera, el que vos quieras. Eso después vos lo programás. Le pones en la sección el valor de pánico que vos querés que reporte. Lo mismo que en el REM 15. No, ese parece, sí, pánicos, sí, sí, sí. Uno nunca sí, lo sí, sí. El problema que se presenta... A ver, pasale el micrófono. Sí. En la diferencia entre el REM
101 y el REM 15, es que vos el REM 15 lo podés cargar para un usuario puntual y te va a aparecer de que el pánico lo efectuó su usuario, y en el caso del REM 101 es genérico. No. El REM 101 también te muestra el usuario. Sí, el REM 101 te muestra el usuario. Sí, todos los controles remotos te muestran usuario. Entonces lo voy a tener mal programado. Sí, o no sé en qué panel tal vez estás usando. En la Evo lo tiene. Sí, la Evo lo tiene. Puede ser que tenga una versión vieja, ¿eh? Si es una versión de hace un par de años, no lo tenía incorporado. Pero ya hace tiempo que eso lo tiene como funcionalidad. O sea, envía el usuario, lo mismo que en el armado y el desarmado, pero bueno, pánico, con el usuario que lo disparó. Lo único que queda genérico, lógicamente, es el pánico de teclado, que ahí sí no hay una identificación. Claro, porque el control remoto, después lo vamos a ver en la parte de programación, se enrola a un usuario. O sea, el control remoto, pues acá preguntaban si se identifica. Sí, el control remoto se enrola en un usuario. Entonces, indefectiblemente es ese usuario que se identifica después cuando reporta monitoreo, quién armó, desarmó con control remoto. En todos los paneles, para activaciones y desactivaciones en todos los paneles. Para el pánico no lo tiene Machila, ¿sí? Esa es la única salvedad, ¿sí? Porque no lo incorporó como versión. Bueno, siguiendo con los detectores, tenemos un detector relativamente nuevo, que es el WS588, que es un detector de humo. En este caso tiene un jumpeo. Nosotros la primer parte de la dirección es 170 y la terminación es según cómo configuremos esos jumpers. Del lado de atrás tiene unos jumpers, uno le cambia eso y ese es el número de serie que debe ser enrolado. Lo mismo ocurre con el detector térmico y el de monóxido de carbono. ¿Esos son cableados? No, inalámbricos. Son detectores inalámbricos. Después, otro tema a tener en cuenta, que en general se escapa. Cuando el sistema va creciendo, algo que en general uno no ve es ir sumando los consumos de los teclados y demás, porque llega un momento en que la parte auxiliar ya no da más. En el caso de la 4000 tenemos hasta 400 mA. Si ustedes se exceden de esa corriente, simplemente se apaga la parte del auxiliar. Entonces lo que tienen que hacer es colocar una fuente auxiliar. Esta fuente tiene la entrada del transformador, la conexión para batería, y según el transformador que le coloquen, va a ser la corriente que van a poder sacar. 1,2 o 1,75 amperes según el transformador sea, de 1,5 o de 3 amperes. ¿Sí? Siempre tienen que ir sumando los consumos, es algo importante, porque es un error común. Ya yendo al REM 3, que antes lo había mencionado. Sí, vamos a ver qué están preguntando. El alcance del REM 101, igual que los otros remotos, como nos decía, 50 metros típico, puede estirarse un poco más hasta los 80 metros, pero en general típico es 50 metros. El uso de PGMs no aumenta el consumo, son 100 mA, ya está pensado dentro de lo que es el panel. El problema del consumo sobre el panel es lo que uno le quiera quitar al auxiliar. Básicamente eso. Bien. El REM 3 es, en definitiva, un teclado virtual. Uno lo puede utilizar para manejar dos particiones y hacer un armado con una sola tecla o obligar a que uno tenga que poner el código. Uno dice lo que quiere, la acción que quiere realizar, pone el código y automáticamente la realiza. Armado, desarmado, noche en casa y demás. Puede controlar también PGMs y lo que tiene de bueno es que recuerda el último estado, cómo quedó el sistema. Supongamos que nos fuimos y no recordamos si lo habíamos dejado armado o desarmado. Presionamos info y nos va a decir cómo quedó. Y otra cosa interesante para el instalador
es que nos permite ver el nivel de señal y el nivel de interferencia. Lo de partición 1 es fuerza de señal, y el de partición 2 es interferencia de red. Uno lo pasa a ese modo y puede ir recorriendo el lugar y ver si tenemos buena señal por esas casualidades, si necesitamos un repetidor, o hay que cambiar el panel de lugar. No sé si hasta acá hay dudas porque ya vamos cambiando un poco de tema. Bien. Esto es básicamente el cable de conexión directa, muchos ya lo conocerán. Simplemente el conector que vemos ahí va conectado en el slot serie de cada panel o en el slot de actualización, y el serial o el conector de USB, que es tipo impresora, ¿sí? Tipo A, tipo B, tipo impresora, bueno, con ese cable lo conectamos directamente a la PC y nos podemos conectar rápidamente al panel para realizar las programaciones. Después ya había mencionado el BDMP3. Es un módulo guiado de voz, como una especie de IBR, un preatendedor. O sea, los llama, o cuando ustedes los llaman, los va guiando, le dice si quieren armar y desarmar, controlar PGMs. Se pueden programar hasta 5 números, que son los números personales. Como viene el panel por defecto, basta con que le programen esos números y ya está listo para usar. Lo que tienen que ver, que no esté encendido el LED de error, y que esté el de online y que parpadee RX y TX, que denota que está funcionando correctamente. Cuando se... No, es que no, digamos, son dos cosas completamente separadas. Me preguntan de el Contact ID de monitoreo. Primero va a reportar a monitoreo y después va a llamar al usuario. Esa es la manera de trabajo. Pero en general el que hace monitoreo va a permitir únicamente que el BDMP3 lo pueda llamar al cliente, no que te llame, ¿sí? Porque en general tanto esto como los mensajes de texto pone un poco en juego cómo funciona el monitoreo y qué tan eficiente es. Entonces es un arma de doble filo, ¿sí? Puede estar congestionada la línea telefónica, no necesariamente tiene que haber un inconveniente en el panel. El BDMP3 funciona también con el backup celular, sí, pero hay que tener en cuenta una salvedad, que por la calidad, digamos, de las líneas celulares, puede haber un problemita de identificación de los POMs, ¿sí? Bueno, básicamente eso. ¿Alguna pregunta hasta acá o más o menos se entiende? Bien. Vamos ahora a encarar un poquito lo que es el módulo IP. Antes era el IP100, ahora es el IP150. Incorpora varias mejoras, porque en el caso de los mail permite el protocolo SSL. Ya ahora no queda casi ningún proveedor gratuito que permita enviar un mail sin este tipo de encriptación, ¿sí? Lo cual lo vuelve dificultoso. En este caso no van a tener inconvenientes. Nosotros con este módulo podemos ver el estado del sistema, podemos conectarnos a través de la aplicación de celular, lo que también podemos, como ven ahí, tengo tengo el 1 y el 2, que son entradas o salidas. Yo lo puedo configurar como entrada o como salida. Como salida sería una especie de PGM, pero hay que tener en cuenta que no es una PGM que responde a eventos del panel. Es una PGM que responde cuando uno entra a la web del módulo y activa o desactiva esa entrada. También se puede usar para que reporte vía mail. O sea, yo lo podría tener una entrada que estuviera, por ejemplo, en un sótano, un detector de inundación. Entonces me llega un mail que es entrada y me reporta el evento ocurrido, ¿sí? Ya está lo que yo les había adelantado. Después otra cosa interesante
Paradox tiene su propio DNS que se llama Paradox My Home. Este módulo lo pueden utilizar con ese sistema, no lo pueden utilizar con un DIN DNS y demás. Tienen que utilizar el sistema DIN DNS de Paradox. Ese es el aspecto, después lo vamos a ver en acción, trabajando sobre este panel que tenemos acá, pero esto es lo que pueden ver, cosas que se agregan, que el otro módulo no tenía, era los eventos, se pueden ver hasta 64 eventos en tiempo real, fallos y demás. Como ven, está mejorado el tema de instalación, con esas solapas se puede conectar, digamos, encastrar directamente a lo que es la chapa del gabinete, queda directamente oculto, y este es un ejemplo, digamos, de aplicación de lo que es las salidas y o entradas, ¿sí? Que no son más que PGMs programables. Ya pasamos acá que mencionaban el backup celular. Cabe destacar que hay dos modelos ahora de backup celular. Tenemos el PCS 250 y el PCS 250G. El PCS 250 puede trabajar en módulo, en modos, disculpen, GPRS o en modo GCM. GCM es el modo tradicional de voz y GPRS es el modo de internet. Según donde uno lo conecte en el panel, acá voy a hacer hincapié a los conexionados al panel. Cuando uno al panel lo conecta al serial, lo va a trabajar en GPRS, lo mismo que cualquier tipo de interferencia en RF. Acá es lo mismo que les comenté, está listado, lo del modo GCM. Pero solamente aplica para el PCS 250. Cualquiera de los dos modos trabaja con lo que es SMS. No sé, ¿hasta acá quedó claro? Digamos, el tipo de funcionamiento. El 250 puro puede trabajar en GPRS y en GCM, porque de hecho, o uno u otro. Es solo GPRS. Exactamente, para monitorear mensajes de texto, nada más. Permite también mensaje de texto usuario final. Acá, bueno, vemos lo que son, voy a destacar un poco para mostrar con la flecha, lo que es el 250. Este es el conector para el BDMP3. Las dos SIM, como veníamos hablando, y el conector que va a ir puesto. Este todavía no se usa, ¿sí? Este va puesto al serial o al eBus, según cómo uno lo quiere usar. Si pone un BDMP3 acá, ¿a dónde lo va a conectar al panel? Al eBus, muy bien, como me responden acá, porque es modo de voz, exactamente. Este conector, como ya les había mencionado, es para actualizaciones de firmware. El PCS 250G, como ven, no tiene el conector para el BDMP3. Tampoco tiene este conector lateral, que por ahora no tiene uso. ¿Sí? Este switch tampoco por ahora tiene uso. Estas son básicamente las diferencias entre los dos módulos. ¿Sí? También tiene el switch que es pura y exclusivamente tamper. Acá, como ven, tienen los LED de señal, si está trabajando el SIM 1, SIM 2, y si está trabajando en modo GCM o GPRS. El cable que une la central con el poco. Sí, está bien. Pasa que uno no puede colocar un cable más largo. No, digamos, no está permitido. Esa es la máxima distancia que uno lo puede conectar. Tenemos, creo que no lo listé acá, el CBT 485, que permite alejarse unos 300 metros del panel, pero solamente permite trabajar en GCM. ¿Sí? Este es lo que yo les comentaba del reporte IP. ¿Sí? Tenemos por un lado el panel, por otro lado el módulo IP y GPRS, y por otro lado la receptora
IPR512, la receptora de hardware de Paradox. Por otro lado, hace poco se implementó que uno pueda reportar a través del 150 y el 250. Supongamos que yo tengo una caída de la parte de internet del 150, el 250 me va a reportar. Si están los dos conectados, uno en cascada con el otro. Ustedes ven que acá tiene un conector que dice Serial Out y otro que dice panel. O sea que el IP150 se conecta al panel y el que dice Serial Out va conectado al 250 o 250G. Pero sepan que va a trabajar siempre en modo GPRS. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Más o menos. Un poco más a detalle, cómo trabaja la IPR512, permite hasta 1024 abonados, ¿sí? Que son el PCS 250 y 150. Es un sistema cerrado. Ustedes no pueden recibir este tipo de alarmas a través, digamos, de solamente el software de monitoreo. Sí o sí tienen que pasar por este hardware o por el software que da la IPRC7. Es toda una conexión encriptada. Ustedes pueden conectarle. Como ven aquí, me ha quedado al revés la imagen, pero bueno. No importa, pero bueno, tenemos dos entradas de WAN, ¿sí? Y la entrada de LAN. Imagínenselo un poco que me quedó al revés. ¿Sí? O sea que yo puedo poner, es redundante, puedo poner dos proveedores. ¿Sí? Después tenemos la salida APC, que esto me emula, ¿sí? Un Jurgar o Radionics. ¿Sí? El Contact ID me lo da, digamos, empaquetado con el estándar. Entonces cualquier sistema de monitoreo se le puede conectar a este receptor. Vamos a hacer un resumen ahora, un poquito de los paneles, y después vamos a hacer un pequeño break y seguimos con programación. ¿Les parece? Bien. Un pequeño resumen de lo que son los paneles, a grandes rasgos. La Magellan era el panel híbrido, como les había comentado. 32 zonas el máximo. Lo que varían son las zonas que tienen en bornera en placa. Obviamente lo pueden duplicar y se va al doble. Se repite lo de las 15 zonas en teclado, las dos particiones, 32 usuarios y 32 controles remotos. Después tenemos la 4000, que es el panel más pequeño, con 4 duplicable a 8, SP5500 5 a 10, 6000 8 a 16 y 7000 pueden tener las 32 en placa en un solo panel, duplicando. Lógicamente pueden poner expansores y no duplican, pero bueno, eso es una cuestión de cómo quieran trabajar. Después vamos a ver cómo es el cableado de las zonas en duplicación. Y el resto es todo igual. Zonas en teclado 15, particiones 2 y código de usuario 32. Un pequeño resumen de algo típico. Lo básico o lo mínimo, la conexión de línea telefónica. Lo podemos hacer crecer con expansores. Podemos poner más teclados. El BDMP3 en placa o en módulo. El PCS 250. El IP150. El RX1 o el RTX3. A ver, una pregunta, creo que no lo mencioné, pero ¿podrían poner en un sistema, por ejemplo, en la 4000 o en el resto de los paneles, un RX1 y un RTX3, o en una Magellan agregarle un RTX3? ¿Se puede? No. Eso habíamos hablado de otro tema. No se puede. O sea, yo puedo tener una expansión inalámbrica sola por panel. ¿Qué es lo que hay que agregar después si me quedo? Repetidor, exactamente como mencionan acá. Es decir, el RX1 o el RTX3 entran en conflicto. Lo mismo pasa en el Magellan. Yo ya tengo la parte inalámbrica. Si le pongo un RTX3 o un RX1, se empiezan a pelear y no funciona. ¿Sí? Para eso está hecho el repetidor.
2 por sistema máximo, exactamente. Bueno, llegamos hasta aquí, hacemos un pequeño break y después continuamos.